Buenas tardes, estudiantes del sector de la Escuela Básica Santo Domingo. Esta es nuestra clase número 4 de matemáticas, que es la que corresponde al día viernes, que es feriado, y es la primera clase de la unidad 3 de geometría y medición. Recuerden que para las actividades nosotros utilizamos nuestro libro y nuestro cuaderno de ejercicios. Les dejo acá los ejercicios de práctica para el cálculo mental. Recuerden que siempre van primero las multiplicaciones y divisiones y luego posteriormente las demás operaciones. Entonces ustedes en su cuaderno, tal como lo conversamos, lo van a dar vuelta y desde la otra forma usted va a escribir grande unidad número 3, geometría y medición. Luego que tenga grande el título, en otra hoja va a colocar la fecha 10 de abril del 2020. El objetivo de la clase es demostrar la estimación de los ángulos y la habilidad representación. Luego se van a ir a la página 138 y 139 de su libro de matemáticas y vamos a observar la imagen que aparece acá. Ustedes van a responder las preguntas que aparecen en el punto de partida, que dice, ¿qué elementos geométricos observas en la imagen? Yo busco cuáles son los elementos geométricos que puedo observar. ¿Con qué contenido los relacionas? Después, de lo que estudiarás en esta unidad, ¿qué es lo que te gustaría aprender y por qué? Acá, la meta del niño que tiene el gorro, que tiene el skate, dice en la unidad, es resolver problemas geométricos y para lograrlo lo voy a relacionar con situaciones de la vida cotidiana. ¿Qué meta te propones tú? Y escribes la meta con respecto a la unidad de geometría y cómo la podemos lograr. Luego de eso, usted en su cuaderno va a escribir, ¿ves algún ángulo en la estructura dentro de la imagen? ¿Reconoces en otros lugares los objetos que aparecen? Y usted dice sí, y en cuáles los enumera. Luego de esto, vamos a ir a la página 140 y 141, donde me aparece una evaluación inicial. ¿Qué quiere decir? Esto nos va a ayudar a poder saber qué conocimientos estamos débiles para iniciar la unidad. Entonces, en la primera trata de ángulos y me dice que nombre cada ángulo usando letras. ¿Sí? Voy a utilizar letras para nombrar un ángulo. Después, dos de los ángulos de este ítem. ¿Cuál es el de mayor medida y cuál es el de menor medida? Ustedes observándolo ven cuál es el más grande y cuál es el más pequeño y utilizan la letra que acompaña el ángulo para enumerar. Después el segundo ítem trata de las traslaciones y me aparecen unas preguntas las cuales debo anotar cuál es la coordenada que es la correcta con un ticket. Luego, en la número 4, me pide que observe la figura y que haga lo que se me pide. Primero se me pide que traslade el triángulo ABC 5 unidades a la derecha y una unidad hacia arriba. Después, ¿cómo son las medidas de los lados del triángulo trasladado en relación al triángulo inicial? ¿Y los ángulos? Y usted responde a estas preguntas en su cuaderno. Luego tenemos el que tiene que ver con el ítem del área, que me pide que calcule el área de estas figuras, que es un cuadrado y dos rectángulos. Dice, si el área de un rectángulo es 56 centímetros cuadrados y su lado mide 8, ¿cuál es la medida de su ancho? ¿Puede haber otro rectángulo de igual área? Explica. Entonces yo sé que el área de ese rectángulo es 56 centímetros cuadrados, pero solo tengo uno de los lados y debo averiguar y debo hacer una operación que me permita averiguar cuál es el lado que me falta. ¿Sí? Y le explico. Después dice volumen. ¿Cuántas unidades cúbicas de volumen tiene el siguiente paralelepípedo? Acá les muestran cuál es la unidad cúbica. Y usted tiene que contar cuántos hay en este cubo. En la actividad número 8 dice, observa la imagen formada por cubos y responde. Esta imagen de acá.
¿Cuántos cubos fueron necesarios para la construcción de la figura? Si cada cubo representa una unidad cúbica, ¿cuál es el volumen de la figura? Y usted lo realiza en su cuaderno. Luego recordemos, ¿cuáles son los ángulos? Las partes de los ángulos tenemos el lado inicial, el lado final, un punto llamado vértice y una abertura. Y acá me preguntan, ¿qué se necesita para trazar un ángulo? Regla, pues sirve para medir segmentos y trazar líneas. Escuadra para trazar rectas paralelas y perpendiculares. Compás para trazar circunferencias, arcos de circunferencia y otros segmentos. Y transportar segmentos, perdón. Y por último el transportador, que me sirve para medir y construir ángulos y triángulos. Ahora recordemos los tipos de ángulos. Tenemos el ángulo agudo, que mide entre 0 y 89 grados, y aquí tenemos representación. El ángulo recto, que mide exacto 90 grados. El ángulo obtuso, que mide entre 91 y 79 grados. El ángulo llano extendido, que mide exactamente 180 grados. Tenemos el ángulo convexo, que tiene una amplitud que es menor y que está entre 0 grados y 180 grados. El cóncavo, que tiene una amplitud mayor que el convexo y que mide entre 180 y 360. Y por último el ángulo completo, que mide exacto 360 grados. Y acá ya les puse de manera diferenciada cómo puedo encontrar el ángulo convexo y el ángulo cóncavo. Entonces, si se dan cuenta, entre ambos suman un ángulo completo de 360 grados. Pero el ángulo convexo siempre es más pequeño en relación a los grados que el ángulo cóncavo. Luego vamos a trabajar en el libro en las páginas 142 y 143 y nos vamos a fijar. El papá de Manuel construirá un columpio en el patio de su casa. Para ello hizo un diseño para luego comprar los materiales necesarios. Aquí está. Dice, completa con los siguientes términos. Acá aparece un término igual, menor y paralelos. Y acá en este párrafo aparecen 3 espacios vacíos, los cuales deben ser completados por estos conceptos. En la actividad 2 me pide qué figuras geométricas se pueden relacionar con la estructura del columpio. Usted ve la estructura del columpio. ¿Y qué figura o estructura geométrica encuentra en él? Luego, en la actividad número 3 dice, teniendo como referencia a los siguientes ángulos, ¿cuál de ellos relacionarías con los ángulos alfa? Este es el alfa beta y el ángulo gamma. Entonces, este ángulo que vale 50 grados y este ángulo que vale 90 grados, ¿con cuál de estos que aparecen acá marcados usted lo asociaría? Luego, tenemos diseñe mi estrategia, donde habla de que debemos observar la imagen y desarrollar las actividades. La primera dice que los ángulos alfa y gamma, ahí está, alfa y gamma, son mayores o menores que 90. ¿Sí? Y usted tiene que justificar si son mayores, si son menores y por qué. Después en la actividad 2 dice, ¿qué sucedería con la altura de la montaña rusa si las medidas de los ángulos alfa y beta aumentaran? Considera la cantidad de material utilizado entre los pilares. ¿Debe ser la misma? Entonces usted razona esto y piensa, que tengan cierto grado esos ángulos, ¿será por una razón específica o solo por algo estético? Y usted responde la pregunta. Luego en la actividad 3 me dice, el carro se desplaza por el sector que se muestra en la imagen. A. ¿Qué pares de ángulos tienen igual medida? ¿Cómo lo supiste? Acá tenemos las paralelas, la forma y tengo un ángulo acá, otro acá, uno aquí y uno acá. Y me están pidiendo cómo sé cuáles de estos 4 ángulos.
miden lo mismo y por qué yo digo que miden lo mismo. Y así sucesivamente con las otras dos preguntas que aparecen. Luego vamos a trabajar en la página 144 del libro, donde dice que Marcela, Felipe y Sonia se subieron a la rueda de la fortuna. Marcela subió al carro A, Felipe al carro C y Sofía al carro E. Ya, entonces dice, dibuja en la imagen el ángulo AOE. Acá yo tengo el ángulo AOC y me están pidiendo que marque el AOE. Entonces, ¿qué hago yo? Voy a A, voy al O y busco la E. ¿Sí? Luego vamos a marcar con un tilde si la afirmación es correcta y de no serlo con una X. Y tenemos que justificar. El ángulo AOC, este ángulo, mide entre 0 y 90 grados. Si usted cree que es verdadero, coloca una B. Si cree que es falso, coloca una F y justifica. Luego, ¿cómo se utiliza el transportador? Tenemos en el ejemplo 1 que se determina la medida del ángulo. Entonces, ¿qué hago? Ubicar el transportador en el medio y luego ver cuánto mide, fijándome que en la horizontal del ángulo marque el 0 en el transportador y luego veo hasta cuánto sube con con el otro lado del ángulo. ¿Sí? Otra forma es que yo estime. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, este ángulo yo sé que mide más de 90 grados, puesto que supera la parte recta de ese ángulo. Entonces, yo voy a trazar una línea que represente el ángulo de 90 grados y luego voy a medir la parte que me falta. ¿Sí? Y ahí utilizo el transportador. Ejemplo siguiente dice los siguientes ángulos, mide los siguientes ángulos y clasifícalos. Y acá me dice, ¿qué hice yo para medir este ángulo? Coloqué el transportador de forma que el 0 coincida con uno de sus rayos y luego solo giro y cuento hasta dónde está la marca y veo cuánto mide ese ángulo. Lo mismo en el otro ángulo. Y acá me pide clasificar los ángulos según su medida. Si el ángulo JPG mide entre 90 y 180 grados, que es, por tanto, un ángulo obtuso. El ángulo EFG mide entre 0 y 90, entonces es un ángulo agudo. Tenemos la actividad de la página 146 y 147, en la cual dice que en la número 1 debemos usar el transportador para medir cuántos grados tiene cada ángulo. En la actividad 2 dice que yo estime los valores de los ángulos. Quiere decir que no uso el transportador y yo digo, mide aproximadamente 60 grados. En la actividad número 3 me aparece una encuesta que está relacionada con los juegos del parque de diversiones y yo debo ir contestando todas estas preguntas en base a los resultados que están aquí. Número 4 me pide que observe la hora en este reloj y responda. Dice, estima la medida del ángulo formado por los punteros del reloj. Tengo uno aquí y uno acá. ¿Eso cuánto es? Disculpe. ¿Cuánto mide ese ángulo? Para reforzar, vamos a trabajar en las páginas del cuadernillo, páginas 66 y 67, que ustedes van a desarrollar la siguiente actividad. En la primera me pide que yo estime las medidas de los ángulos. ¿Qué quiere decir? Que voy a anotar un valor para este ángulo sin usar el transportador. En la actividad 2, de acuerdo a la medida que ustedes ven, estimen del ángulo, usted va a escribir a cuál de los tipos de ángulos corresponde. En la actividad número 3, usted va a utilizar el transportador y va a medir de manera exacta cuánto miden estos ángulos. En
En la actividad número 4, usted va a relacionar la abertura del basurero con los ángulos y va a escribir a qué ángulo usted lo asocia. Por último, tenemos la actividad número 5, en la cual me pide que utilice este diagrama y responda. La primera dice, ¿cuál es la medida aproximada del ángulo alfa? Acá tengo el ángulo alfa y yo tengo que ver, de acuerdo a su abertura, cuánto creo que mide. Y lo escribo. Y así sucesivamente. En la letra D es importante que me está pidiendo que utilice el transportador para medir cada uno de los ángulos. Para finalizar la clase vamos a responder en el cuaderno lo siguiente. Explica cómo mides ángulos usando el transportador. Con tus palabras, ¿cómo utilizas el transportador para encontrar el valor de un ángulo? ¿Pudiste estimar la medida de los ángulos? Explica cómo lo hiciste. Entonces, si yo pude decir que ese ángulo era un ángulo agudo por su abertura, yo tengo que explicar cómo lo conseguí. Dice, ¿qué pasos seguiste para resolver los problemas? ¿Usaste distintas estrategias? Entonces usted ahí comenta qué estrategias utilizó para poder resolver los problemas y por qué. Y la última pregunta dice, ¿te agrada el tema de los ángulos? ¿Por qué? ¿Ya? Para nosotros saber, puesto que esta unidad comienza con los ángulos y después tiene mucho que ver en el estudio de las matemáticas. No olvidar, como lo dice el monito, escribir qué aprendí hoy y qué me falta por aprender. Chicos, recuerden que si tienen dudas deben preguntar, que el aprendizaje es propio y está en ustedes. Con el conocimiento que yo les entrego, ustedes aprenden y verán que ir practicando una y otra vez van a poder conseguir buenos resultados en matemática. Ya, cuídense mucho, descansen y nos vemos en la próxima clase.